Gracias por estar en sintonía de Luxor TV. En breves segundos iniciamos. Si puedes compartir este video, creo que es el momento de que lo hagas. Muy buenas a todos, espero se encuentren sumamente bien. Y hoy es un día importante porque ha pasado algo. ¿Adivinen con quién? Con el token de Uniswap, que es nuestro exchange descentralizado y que permite el intercambio de WAN por USDT. ¿Quieres enterarte también por qué Uniswap junto con WAN va a ser un equipo de trabajo poderoso? Pues vamos entonces con la información. Bueno, tengo que decirles que estamos en esta serie de el liderazgo de WAN, que es nuestro token RC20 y que al día de hoy tiene un precio estable en el CoinMarketCap, así como lo estás viendo, 44.36. Es el precio estable que tiene nuestro proyecto en este preciso momento. Y si quieres apoyarlo, dale un clic aquí en me gusta. Para poder hacerlo, tienes que registrarte en el CoinMarketCap. Si no lo haces, no vas a poder darle un me gusta. Tienes que registrarte primero con tu correo electrónico, ya sea de Google, de Yahoo, de Microsoft, el que tú tengas. Te registras, una vez que te registras, te da el permiso para darle un me gusta. ¿Ok? Es muy importante que toda la comunidad haga esto. Y aquí tenemos a Uniswap. Uniswap es nuestro exchange. Y gracias a Uniswap se ha creado en el CoinMarketCap un registro de las transacciones hechas por este exchange, un DEX, que significa un exchange descentralizado, DEX. Vamos a observar un detalle importante porque es vital que todos entiendan qué es Uniswap. Y qué mejor que ir a Google. Quiero decirles algo, Google debería ya entrar su inteligencia artificial pronto. Hasta donde tengo entendido se va a llamar Gemini y está en ese proceso. ¿Y qué nos dice Google? Dice que Uniswap es un protocolo creado en 2018. Quiere decir que tiene varios años, ¿no? 2019, 20, 21, 22, 23. 5 años. ¿Ok? Y Uniswap tiene un token que se llama Uni. ¿Ah? Uniswap. Aquí lo vemos. Aquí está. El chiquitín que está haciendo cosas interesantes para todos los usuarios de esta plataforma. Y como nosotros pertenecemos a esta plataforma porque la compañía está haciendo transacciones privadas utilizando Uniswap, eventualmente será todo automatizado y las cosas cambiarán. Dice, para crear liquidez e intercambiar tokens ERC20 en Ethereum. En uno de los dos primeros exchanges descentralizados a nivel mundial. O sea que Uniswap es uno de los dos primeros exchanges que existen a nivel mundial descentralizados. Hay diferencias. Los exchanges centralizados, menciónate varios de ellos en tu cabeza. ¿Cuáles pueden ser? Uno que empieza con B, otro que empieza con C, otro que empieza con O. Binance, Coinbase, OKEx son exchanges centralizados. Quiere decir que si algo pasa, pierdes todo. Si por alguna razón el exchange colapsara, se pierde todo. Así como pasó con FTX, que son exchanges que lamentablemente no hicieron las cosas bien y comenzaron a tocar el capital de los usuarios. Es como si un banco quebrara, agarra todos los recursos de las cuentas de ahorro
y fumigara ese activo que no le pertenece, que son de los clientes, y quebrara, pues desapareciera. Ese es el problema de los exchanges centralizados, pero ¿qué podemos hacer? Eso es lo que hay ahora mismo. Y Uniswap viene a llenar una necesidad con los exchanges descentralizados. Quiere decir que allí la transacción se hace entre wallets dentro de ese exchange y el riesgo lo asume el usuario. ¿Ok? Son excelentes estos exchanges. Lo único es el detalle del usuario, que tiene que estar claro. En Binance, si por alguna razón enviaste un criptoactivo como XRP, que me ha pasado, lo he enviado de una wallet de Trezor a Binance, y como uno no le pone el memo, entonces Binance dice ese dinero no ha entrado, tú haces un reporte y al cabo de un rato te dice sí hay un reporte, no te podemos regresar todos los XRP. Si enviaste 1000, bueno, lamentablemente se va a quedar una porción acá, de repente 50, 60 XRP se queda Binance con ellos y te regresan 950 XRP, por decir un ejemplo. Esas cosas suceden. Pero con Uniswap, si cometes un error, pues ahí sí vas a tener problemas, porque como es descentralizado, allí no hay nadie que esté organizando ni un arbitraje ni nada. Todo eso es tu wallet con la mía, intercambiamos y se da. Voy con más información de Uniswap. Dice, ¿qué es Uniswap y cómo funciona? Uniswap, dice así, funciona como un protocolo de finanzas descentralizadas automatizadas, donde las personas que tienen liquidez en activos digitales ingresan a la red y crean pool de activos donde la gente puede intercambiarlos. ¿Ok? Vamos a grabar ese fotograma. Uniswap es un protocolo de finanzas descentralizadas, ¿ok? Donde las personas tienen liquidez en activos digitales. Pongamos el ejemplo de la compañía. La compañía tiene un recurso gigantesco, 250.000 millones de OES, que son nuestro token One ERC20. ¿Ok? Conectados en su etapa inicial con Ethereum y ahora en capa 2 desplegados a Polygon, que es una blockchain sumamente veloz. Cuando esto se lance al mercado abierto, al mar abierto, donde están todas las criptomonedas, One va a dejar su huella. One Ecosystem va a transformar su proyecto en su totalidad. Ahí se convierte ya en una mariposa. Dejó de ser una oruga, hizo su metamorfosis y se ha convertido en una mariposa. Se liberan los One. Y al liberarse los One hay un riesgo, porque toda mariposa que va volando puede venir un camaleón, tira su lengua y se la come. ¿Ok? Puede venir un tigrillo o un gatito grande y comienza a jugar con la mariposa, y si la mariposa no vuela alto, se la come. ¿Ok? Pueden pasar muchas cosas. Y por eso es importante que ustedes estén claros con la información y no se precipiten a la hora de que estas criptomonedas, este token RC20 sea liberado. Ya la compañía nos dirá cómo será todo el proceso, porque hay un proceso para eso, pero solo la compañía nos va a decir cómo va a ser. ¿Ok? Dice, ¿qué tan confiable es Uniswap? Dice así, aunque la infraestructura de Uniswap es segura y los activos de los usuarios están autocustodiados, lo que reduce los riesgos típicos de las bolsas centralizadas, como yo le decía antes, los usuarios deben ser conscientes de los riesgos generales asociados al dinámico mercado de las criptomonedas. Quiere decir que
como vamos a mar abierto, cualquier cosa puede pasar. Es allí donde, cuando sea la necesidad de hacerlo, activar el factor de autenticidad 2. El 2FA, el segundo factor de autenticación, va a ser vital que todo el mundo lo haga. En este momento, debido a los cambios del servidor, sé que ese doble factor de autenticación ha sido eliminado o está inactivo, pero eventualmente, por protocolos de seguridad, la compañía lo va a cambiar o nos va a dar el acceso a activarlo. Estoy 100% que va a ser así, porque ya acaban de hacer un cambio enorme. Y adivinen qué, el sistema que yo les di hace unos días atrás, el sistema de protección que la compañía está lanzando de seguridad, ya reconoce los IP de los usuarios. Y si tú dices que vives en un país en particular de Latinoamérica, por decirlo así, Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, y tienes tus registros activados con el KYC, y Cloudflare se da cuenta que tú no vives en Panamá, dirá, bueno, ok, no estás en Panamá, puede ser que estás de viaje, ¿no? Pero cuando él comienza a detectar que ese IP sigue siendo el mismo, lleva una semana, 15 días, un mes, espérate. Este ser humano no vive en Panamá. Su KYC dice que sí, pero tenemos que identificarlo. Puede que te bloqueen la página por seguridad, porque puede ser que era alguien de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo, está entrando a tu cuenta y está controlando tu criptoactivo o los datos que están en tu cuenta. Entonces puede que te salga un mensaje y se te bloquee. Ahí es donde tú tienes que escribir a soporte y seguir unos pasos a aquellos que han sentido ese bloqueo. Puede ser por muchas razones, ¿ok? Entonces, manténganse al día con sus documentos de KYC, súbanlo y sigamos avanzando, porque este es un camino que estamos en la recta final. Y como dicen los panaderos, en la puerta del horno se quema el pan. Y puede pasar que te puedes quemar en el camino al dejar esto ya para el último minuto. No se lo recomiendo. Todo aquel que no ha hecho el salto debe hacerlo ya en este preciso momento. No lo dejen para 15 días después. No sabemos qué va a pasar. Miren lo que sucedió hace poco con el nuevo sistema de seguridad que está activando la compañía. Lo está haciendo porque tenemos un activo que es un token RC20 y va para el mar abierto. Entonces se necesita proteger a la comunidad con la mejor tecnología. Pero ¿qué va a suceder si eventualmente viene otro proceso que no sabemos cuál es y trancan la página web? Y tú estabas en pleno proceso de subir los documentos, lo ibas a hacer en la noche, pero como estabas cansado, lo voy a hacer mañana, y mañana no existe. Se bloquea el servidor por unos 3 días o 4 días, es tiempo que pierdes. Entonces no hagan eso. Hay una hipersaturación en soporte técnico y no puedes dejar estas cosas para después, porque lo puedes lamentar. Es importante que tengan sus cosas, todas sus cuentas al día, y la de su familia también, ¿por qué no? Ok, quiero que observen algo, y es que ha pasado un fenómeno extraño con Uniswap que vamos a estudiar hoy. Eh, y espero pues que ustedes entiendan que estas cosas a veces pasan y se salen de control, ¿no? Porque así es el mercado. Para los tokens o criptomonedas que dependen de este sistema de fluctuaciones de trading. Y es el caso de Uniswap. Vamos para allá, observen esto. Aquí tengo un caso interesante. Uniswap está bastante estable, por decirlo así. Voy a acercarme un poco. Más un zoom acá. Y esa estabilidad era perfecta, observen. 6, 5, ¿no? Déjenme correr un poquito más por acá. Ok, era muy estable, ¿eh? Observen. 6, 6.64, 6,
73. Acá 6.39. ¿Lo están viendo? Todo estaba muy bien cuando comienza a subir. Mira, aquí ve. Ya se fue a los 7.23. Vamos para acá. Y sigue subiendo. Y aquí se da esta subida gigantesca. Observen. De 7.17 se fue a 11.16. Y eso fue hoy 23. Está en 11.57. Y ha creado una meseta. Si lo pueden ver, aquí está la meseta. Vamos a ver qué tiempo demora esa meseta. Porque puede pasar que caiga, se vaya a 9 y coja algo de impulso y se va a 15. ¿Ok? Y eso que el halving todavía no se ha dado. Yo no quiero ni pensar qué va a pasar cuando se dé el halving. Porque cuando eso pase, muchas criptos van a irse a las nubes, a las estrellas. Porque eso sucede. Es normal que eso pase. Este es nuestro exchange, este es su token Uni. Y en semanas atrás que hablamos de Uniswap, estábamos por el rango entre 5 y 6. Y yo les decía a ustedes que lo más probable es que eso pudiera subir. Igual puede pasar con Polygon Matic. Observen. Este es el historial de Polygon Matic, que es el token de nuestra blockchain, de la blockchain que utiliza One Ecosystem, que es Polygon, la blockchain madre o padre, o como queramos llamarle, ¿no? Entonces, esa blockchain tiene una unidad de token que se llama Matic. Y Matic eventualmente va a ser nuestro gas. Nosotros vamos a tener que comprar Matic para poder mover los WAN de un punto A un punto B. Cuando se liberen las wallets, ya no va a ser responsabilidad de la compañía. Lo único que pudiera suceder, según mi entender y según como yo así lo pienso, es que para ir de One Ecosystem a alguna de las 3 wallets externas, tengamos que usar el gas interno de la compañía para sacarlas y llevarlas a una wallet externa. Pero una vez que esas cripto, esas One estén fuera de el castillo de One Ecosystem, ya está bajo el riesgo de cada uno de ustedes. Y para poder moverlas de un punto A a un punto B en un P2P, vamos a tener que recargar Matic. Y si tú estás viendo las cosas en este momento y sabes que Matic ya está en $1, observen, ¿qué es lo que uno debería hacer? Yo no doy consejos de inversión porque yo no soy un broker inversión que doy medidas ni nada de esto, ni se coman el cuento. Yo soy un productor de televisión, soy un director de cine y ya. ¿Ok? Técnico de computadoras, Apple, ya. Y otras cosas. Pero no soy una persona que da consejos de inversión, porque por ahí en las redes sociales agarran mi nombre y ponen Eric Rueda, y cuando ustedes vean que diga inversión, compra para ganar más, salte de eso, porque yo no lo estoy haciendo, yo no hablo de eso. Si doy información es para que entiendan cómo opera el mercado y tratemos de entender qué podemos hacer, porque eventualmente vamos a usar gas, y si tú puedes comprar el gas más barato, es mejor hacerlo ahora que está así, antes de que te cueste unos 50 o $2 cada Matic, ¿no? Ok, miren, está en 84, acá está en 96, acá subió a 99 y tuvo una alza, hoy 23 también le pasó, y llegó al $1. O sea que un Matic cuesta $1. Y hace varios meses atrás, un Matic pues costaba, pues imagínense, voy a poner un mes atrás, miren, 77 centavos, estaba en 73 centavos, vamos a poner un año atrás. Y vamos a irnos exactamente a octubre. En octubre, Matic estaba en 51 centavos, o sea, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. En casi 6 meses, 5 meses a 6 meses, se dobló el valor de Matic.
hay un índice interesante, ¿no? Y eso es lo que hacen la mayoría de los traders profesionales. Compran cuando está barato, esperan que suba, no pasa en un mes, 2 meses, lo guardan como por 6 meses, ellos son holder y cuando observan que doblaron, dicen es hora de salir de aquí y salen. Pero como esa no es nuestra actividad de negocio en este momento, sino que es vital entender cómo opera el mercado porque eventualmente nosotros vamos a formar parte de este mercado y tú puedes utilizar la estabilidad de tu token para entrar en alguno de estos negocios de trading. Pones tu capital en alguno de estos proyectos, esperas que suba y cuando sube otra vez buscas refugio en tu one y te quedas ahí esperando. Esa es la ventaja de tener un stablecoin. Y eso eventualmente pues es nuestra realidad. Nosotros no vamos a estar en el sub y baja. Nosotros somos un token comercial y como token comercial el precio se tiene que mantener. Así sea que la compañía diga que va a ser el mismo o que se vaya a $100 cada uno, ahí se va a quedar por mucho tiempo, quiero que sepan. Hemos mantenido este valor casi por 4 años, el de 42.50 euros, que son como unos $44, pero yo creo que es como tiempo de que ya cambie ese valor y más porque nos van a lanzar al mar abierto. Entonces vamos a salir ya con el precio de mar abierto, pues. En mi punto de vista, yo no decido nada de esto. Eso lo va a decidir la compañía y ellos sabrán qué es lo que van a hacer. Voy con las preguntas y cerramos la transmisión por el día de hoy. Tengo cosas que hacer. Dice por acá. Ahora sin interrogación, voy por la pregunta. Dice. Uno que pregunta que OneCoin. Eso ya desapareció, mi amigo. Esto no es OneCoin. Esto es One Ecosystem. Somos OES dentro del CoinMarketCap. OneCoin murió y quedó en el pasado. Todo eso quedó en el olvido y eso desapareció. Después se generó, se recogió a toda la comunidad y nació One Ecosystem con un equipo de desarrolladores especialistas en blockchain y en comercio electrónico, que es lo que es esta compañía al día de hoy. Es una compañía de ingenieros que están detrás de todo el proyecto, creando todo este universo de aplicaciones nuevas para esta comunidad que sí creyó y que eventualmente pues sigue creyendo y está aquí. Ok, te lo muestro nuevamente. Aquí estamos en el CoinMarketCap. Esto es OES, One Ecosystem, y nuestro toque se llama One. Ok, para que todo esté claro. Lo demás quedó en el pasado. Voy con más preguntas por acá. Voy con las preguntas sin interrogación porque estoy contra el reloj. Dice acá Alberto Parra. Eric, pero entonces ve a rebajar hasta el piso. No sé qué es vea. Refrécame la memoria. O va, entonces va a bajar hasta el piso. ¿Qué va a bajar hasta el piso? No entiendo. No creo que baje hasta el piso. Estamos ahora mismo en subida. Voy por acá, dice. Hola Eric, dice Juanra. Pregunta: cuando, cuando lleve los OES a Metamask o Trust Wallet o otro, ¿tengo que pagar otra comisión como cambiar mis OES? Siempre que uno va a intercambiar cualquier criptomoneda, tiene que pagar un peaje a la blockchain que creó esa criptomoneda. Si estás en Ethereum, tienes que pagar el gas de Ethereum. Si estás en Polygon, tienes que pagar el gas de Polygon, sea el proyecto que fuere. Si estás en Tron, tienes que pagar el gas de Tron. Entonces tienes que cargar en la wallet el token de esa blockchain o la criptomoneda de esa blockchain porque para poder mover tu criptoactivo, porque eres parte de los tantos proyectos que tiene X blockchain, necesitas entonces utilizar ese gas porque lamentablemente eso funciona así. Dice, ¿qué va a pasar con los paquetes de educación? ¿Va a valer la pena comprar? Bueno, el que no aprovecha este momento los va a perder, en el sentido de que ya no vas a conseguir ese beneficio, esa relación beneficio, no se va a conseguir más, créeme, porque ya One queda viva y ese precio ya no se puede estar regalando. La compañía no va a regalar tokens para minar una moneda que está al precio de $44 en el mercado. A ese precio lo vas a recibir. Se hace el cálculo de cuánto vale el módulo
y cuántos tokens vas a recibir para minar y ya. Y te va a salir al mismo precio. Eso es lo que va a pasar en el futuro con el One Academy. Eventualmente quedará solamente como material educativo y ya no generará casi nada de beneficios para el que entre. Solamente lo que pongas en dinero fiat, recibes entonces lo mismo en token OES. Dice acá preguntas. Voy con una más. Entonces, ¿cómo podemos comprar el gas en Matic? Bueno, para comprar el gas en Matic, lógico, ya tienes que hacer algo importante. Y eso es, tienes que abrir una cartera de las 3 que ha dicho la compañía. Te recomiendo MetaMask. Abre MetaMask. Guarda las 12 semillas que genera la wallet. Y una vez que haces eso, ¿adivina qué? Compras entonces Matic. Necesitas tener USDT para comprar Matic o Bitcoin. Y pues una vez que los tienes, haces el swap y los conviertes a Matic y ahí los almacenas para futuro. Pero es algo que si lo quieren hacer para practicar está bien, pero eventualmente cuando lleguemos a ese punto daremos toda la información. Una última pregunta por acá. Eric, nos la vamos a pasar pagando. Lamentablemente todas las blockchain cobran por su uso. Si tú estás en Binance y quieres mover Bitcoin a cualquier parte, te cobran $16 como mínimo. Así sea que envíes 50, $10 o que envíes 1000. Ese es el fee. Y de ahí para arriba, si son cantidades superiores, puede variar un poquito. Entonces, por eso es que yo muy poco uso Bitcoin, porque imagínate, si tengo que ponerme a moverlo, eso no funciona. Pero Matic es bastante económico y nuestra blockchain va a ser sumamente barata. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que de momento eso es todo lo que voy a darles hoy. Nuestro proyecto sigue avanzando. Una última pregunta dice acá Anaconas. Dice, hola Eric, yo compré 3000 de gas en una oferta que hubo. ¿Qué pasará con ese gas? Bueno, ese gas te va a quedar allí. En teoría te puede servir cuando vas para las wallets externas. Esa es mi teoría. Y entonces podrás sacar 3000 won a una wallet, que es un buen capital, quiero que sepan, ¿no? Bueno, chicos y chicas, yo les doy las gracias a todos ustedes. Esta es una transmisión corta porque tengo problemas con YouTube para las traducciones que se van arriba de 1 hora. El sistema se complica, entonces tengo que hacer videos cortos de media hora máximo, 40 minutos. En este caso, como tengo una reunión, no voy a poder extenderlo más, pero lamentablemente tengo esa situación. Me he dado cuenta con estos últimos 2 episodios que han sido arriba de 1 hora. Hay uno que es de 2 horas, entonces observen que para las personas que quieren recibir el contenido, la información en varios idiomas, no lo puedo hacer. El sistema no me lo está permitiendo. Voy a probar con esta versión a ver cómo queda. Y bueno, será entonces que me regalan un me gusta para que el canal siga creciendo. Me activan el sistema de notificaciones para que se enteren cuando estoy en vivo. Y por favor, suscríbanse al canal, que no cuesta nada. Si no te has suscrito, dale un clic y suscríbete. Es completamente gratis y me ayudas mucho a crecer el canal. Dice Teodoro, dice, si puede mostrar el logo de Uniswap en este momento. Bueno, vamos a ver si lo tengo por acá. Uniswap. Vamos a mostrarlo antes de cerrar. No tengo acá el logo. Sí, acá está, pero está igual. No sé qué me quieres decir con eso, mi amigo. Aquí está el logo de Uniswap. ¿Lo estás viendo? Voy a hacer un acercamiento. Ahí está el logo de Uniswap. Ese es el logo de Uniswap. No hay ningún problema. Está clarito. Bueno, será que nos vemos entonces en un próximo video programa. Hasta la próxima.